TN5 Matutino, con Ramón Matute, desde los estudios de noticias Televicentro. Cinco de la mañana, 46 minutos. Bienvenidos a la primera emisión informativa del país, TN5 Matutino. Rápidamente contacto con nuestros compañeros. ¿Qué es lo que está pasando en San Pedro Sula? Esta mañana vemos a nuestros compañeros patrulleros, Tony Munguía aquí en Tegucigalpa, Nahum Monge en la ciudad de La Ceiba, pero Maylin Paola Coto nos tiene noticias de último minuto con usted. Villanueva. Muy buenos días, Ramón, y es que nos hemos trasladado al municipio de Villanueva Cortés, no estamos en San Pedro Sula, y es que a menos de 24 horas de que una menor de 16 años fue asesinada en el Progreso Lloro, hoy una mujer también ha sido víctima de la violencia, pero en el municipio de Villanueva. Estamos exactamente en la colonia 28 de junio, donde en la parte frontal de su vivienda, en el patio prácticamente, pues fue asesinada de varios impactos de bala en horas de la madrugada. La víctima ha sido identificada como Virgilia Puerto, de 58 años. Tenía un puesto de comercio, una chiclera, según lo que nos han informado algunas personas de los alrededores, y aproximadamente entre 8 a 10 años de vivir en esta zona. Aquí pues es como una especie de invasión, queda ya camino como que va a San Manuel. Estamos en el municipio de Villanueva, en la colonia 28 de junio. Ella pues recibió varios impactos de bala, y el crimen ocurrió como a eso de la madrugada, hace unas 2 a 3 horas. Todavía no se ha realizado el levantamiento, pero ya las autoridades de medicina forense están en la escena, y se puede observar también que han colocado el indicador de que hay aproximadamente unos 4 casquillos u otros indicios. Una chiclera era el negocio que tenía esta mujer, que fue asesinada en horas de la madrugada. Todavía no tenemos más datos debido a que apenas va a iniciar el levantamiento. Únicamente han colocado los indicios la Dirección Policial de Investigaciones, y estamos en la 28 de junio en Villanueva Cortés, una especie de invasión. Desde luego más adelante nosotros tendremos más datos en torno a este hecho violento que se ha suscitado en las afueras de San Pedro Sula, en Villanueva Cortés. Pero por lo pronto veamos qué sucedió más temprano, en hora de la noche madrugada, con nuestra compañera Kelly. En la patrulla TN5 del Valle de Sula tenemos como principales hechos la muerte violenta de un hombre en la colonia Cerrito Lindo del sector Rivera Hernández de San Pedro Sula. La víctima respondía al nombre de Celestino Fernández Castro, de 39 años de edad, quien, de acuerdo a datos preliminares que manejan las autoridades, se encontraba comprando en una pulpería del referido lugar cuando fue atacado a disparos por un individuo desconocido. Producto de las múltiples heridas, Castro falleció de manera inmediata, por lo que autoridades de medicina forense llegaron y realizaron el levantamiento del cadáver, y posteriormente lo enviaron a la morgue de San Pedro Sula para la respectiva autopsia. Sobre el crimen, las autoridades investigan si el mismo podría ser por problemas pasionales. Un menor de 15 años de edad falleció en la emergencia pediátrica del Hospital Mario Catarino Rivas, donde había sido ingresado procedente de la colonia Valle de Sula número 2 de San Pedro Sula. Tras haber sido herido por arma de fuego, según se conoció, el menor murió de un paro cardíaco mientras era intervenido quirúrgicamente por médicos. El infortunado joven fue identificado como José Gustavo García. Familiares desconocen el motivo del ataque. En otro hecho, en una ambulancia de Copeco, ingresó al Hospital Mario Catarino Rivas un ciudadano identificado como Luis Alberto García Vázquez, de 26 años, quien presentaba varias heridas de arma blanca en diferentes partes de su rostro y cuerpo, tras haber sido asaltado por 2 individuos que lo interceptaron luego que se bajara de un autobús en la colonia Ibueras, perteneciente a la Lima Cortés.
Con varios golpes en su cuerpo y cabeza, ingresó al mismo centro asistencial. Minutos después, el joven José Luis Medina Mejía, de 27 años, a bordo de una ambulancia procedente de La Ceiba, Atlántida. De acuerdo a versión de familiares, al momento del accidente, el afectado se conducía en una motocicleta, de la cual perdió el control yéndose a estrellar contra el pavimento. Ramón, y como usted puede ver, todavía se está realizando el respectivo levantamiento en la colonia 28 de junio de Villanueva Cortés. La víctima Virgilia Puerto, de 58 años, pues tenía la chiclera. Lo único que se ha dado a conocer es que los vecinos, aparte de los disparos, escucharon también un ruido como de una motocicleta o de un mototaxi salir de la zona. Se puede especular de que la persona que le ha quitado la vida podría ser un conocido debido a la hora en que fue asesinada y que quedó en la parte frontal de la vivienda. Una persona a esa hora solo sale si es alguien conocido o si es algo importante, pero dejemos que sean las autoridades que investiguen qué fue lo que sucedió, y nosotros más adelante estaremos ampliando lo que ha sucedido aquí. Vuelvo con usted. ¿Qué está pasando en un sector de la capital de la República esta mañana? Se reporta un incendio. ¿En qué lugar? Tony Munguía. Y es precisamente, buenos días Ramón Edgardo, buenos días amigos televidentes, es precisamente en Colinas de Santa Rosa, la salida al sur de nuestro país, donde una casa pues ha agarrado fuego y pues ha dejado prácticamente en la calle a 4 miembros de una sola familia, y se trata de 2 niños y 2 adultos. A esta hora de la mañana ya han terminado de sofocar este incendio en la salida al sur de nuestro país, donde una vivienda de madera, una vivienda muy humilde, nos explicaban el cuerpo de bomberos, pues ha tomado fuego y ha dejado en la calle a 4 miembros de una sola familia ahí en la salida al sur de nuestro país. En este percance pues únicamente solo ha muerto una mascota, y se trata de un perro. Nadie ha salido lesionado en cuanto a temas de personas, y pues esta familia quedó en total abandono, en total pues en la calle prácticamente. Así que las autoridades gubernamentales que dan apoyos a esta familia que se hagan presente a esta hora de la mañana, porque se ha suscitado este incendio, donde también, Ramón Edgardo, amigos televidentes, casi agarra fuego otras casas que estaban al par y que también son de madera. Reiteramos entonces, en la colonia Altos de las Colinas, Santa Rosa, la salida al sur de nuestro país. Conozcamos también qué es lo que ha pasado en las últimas horas a través de la patrulla TN5. Desde el Centro Legal de Ciencias Forenses les informamos sobre el ingreso de un cuerpo en estado de putrefacción encontrado en la aldea El Plomo, en Ojojona, Francisco Morazán, y se trata de Juan Ramón Alonso Vaca, de 32 años de edad, quien se supone fue asesinado con arma de fuego tipo pistola, luego de que él sería el responsable de haber matado a su esposa Gloria Isabel Martínez, hecho registrado el pasado fin de semana. Al lugar, agentes investigativos se trasladaron para resolver el misterio que enmarca estas 2 muertes, ya que son muchas las hipótesis que se manejan en torno a este doble crimen que ha sucedido en 5 días. Una de las hipótesis que se maneja es que ambos pudieron ser asesinados, y otra que por venganza familiares hayan matado al joven Juan Ramón Alonso. El cuerpo del joven aún permanece en la morgue del Ministerio Público a la espera que sus familiares lo retiren. Inconsciente, sin abrir los ojos y muy delicado de salud quedó este joven, quien perdió el control en su motocicleta en inmediaciones del Boulevard Los Próceres frente a la Embajada de Estados Unidos. El joven, quien fue asistido por la Guardia de Seguridad de la Embajada y elementos Cobras, perdió el control en su motocicleta, ya que este lugar está mal señalizado y oscuro según testigos. El herido rápidamente fue llevado por paramédicos del 911, quienes le dieron los primeros auxilios, pero su reacción fue una vez que ingresó a la sala de emergencia del Hospital Escuela, y es ahí donde brindó su nombre. Se trata de Norman Josué Hernández Ochoa, de 26 años y trabajador de una ferretería en el anillo periférico. Sus familiares hasta en horas de la madrugada no sabían de este hecho, en donde casi pierde la vida.
Boulevard Morazán de Tegucigalpa, 2 vehículos chocaron luego de que se pasaran en rojo según tránsito y que además los distrajo otro accidente de 2 motocicletas, accidente registrado en el mismo lugar unos 10 minutos antes. Los conductores de estos 2 carros resultaron sin heridas, pero quienes no corrieron la misma suerte fueron los motociclistas, quienes se supone fueron llevados al Seguro Social de La Granja. Al lugar llegaron agentes de tránsito para recabar más información y deducir responsabilidades y pagar daños materiales. La imprudencia de ambos conductores pudo haber provocado otra tragedia más grande, ya que en la escena había cierta cantidad de personas que ayudaron a los 2 motociclistas que chocaron minutos antes. Ramón Matute, pues vamos a resumir este contexto que hemos dado de los sucesos, pero nos encontramos en las afueras del Instituto Nacional Cardiopulmonar del Tórax, donde a 30 a 40 metros de aquí pues está aislada esta persona, donde pues ayer en horas de la mañana, en horas del mediodía fue ingresada o aislada aquí en el Instituto Nacional del Tórax. Vamos a tener más ambiente de lo que está pasando aquí en las afueras. Yo le muestro rápidamente porque este es el ambiente que se vive aquí en horas de la mañana, donde hemos visto también presencia de algunos médicos que han ingresado aquí y pues ellos están bien protegidos. Suponemos que van a esta sala donde está aislada esta persona de nombre Digna Lorenzo. Nosotros nos mantenemos pendientes de cualquier información que se genere después de todo esto que ha ocurrido en las últimas horas, pues y que les hemos contado a través de la patrulla TN5, de igual forma a través de los diferentes noticieros de la Corporación Televicentro sobre esta noticia donde ha sido aislada esta mujer que venía procedente de Asia. Vuelvo con usted. Buenos días. Buenos días al periodista Tony Munguía. Hacemos contacto con Naúm Monge en la ciudad de La Ceiba, patrulla TN5. Con usted, buenos días. Muchísimas gracias. Buen día, Ramón Edgardo Matute, televidente de TN5 Matutino. A continuación le presentamos lo que ha ocurrido en las últimas horas en los distintos sectores del litoral atlántico del país. Comenzamos nuestro recorrido en las instalaciones de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, quien en las últimas horas arcó de circulación a alias Delio, quien de manera independiente se dedicaba a amenazar para cobrar extorsión en la aldea del Pino, jurisdicción del municipio del Porvenir, Atlántida. El detenido fue identificado como Delio Hernán Hernández Pineda, de 30 años de edad, quien según las autoridades se dedicaba a realizar diferentes acciones en el sector antes mencionado. Y continuando con nuestro recorrido en la patrulla TN5, las autoridades de la UD número 1 informaron que en las últimas horas no se han presentado incidentes violentos en los distintos sectores aledaños a la ciudad puerto de La Ceiba, por lo cual se mantienen pendientes para brindar el servicio de seguridad y tranquilidad a la ciudadanía en los diferentes barrios conflictivos de esta localidad. Y finalizamos nuestro recorrido en la patrulla TN5 con una persona que fue trasladada procedente del municipio de San Francisco, Atlántida, quien resultó con varias lesiones producto de un accidente de tránsito que se suscitó específicamente en la carretera CA13 y que fue asistido por elementos del sistema de emergencia 911 de esta ciudad de La Ceiba. Ramón, y es que en las últimas horas las autoridades policiales no reportan hechos violentos durante más de 48 horas y esto es positivo, previo a lo que serán las actividades o las fiestas que se van o que se avecinan para la ciudad puerto de La Ceiba, sea el verano y asimismo las actividades del Carnaval Internacional de la Novia de Honduras. Desde el Paseo de los Ceibeños y esta hermosa imagen, regreso con usted a Tegucigalpa. Buen día. Gracias, Naúm. Meilin Paola, con usted. Ramón, continuamos en la colonia 28 de junio, donde fue asesinada en horas de la madrugada una mujer, y es que es un caso bastante extraño, Ramón, porque la mujer quedó desnuda en la parte de enfrente. No se sabe si es que fue de las que la sacaron de la vivienda cuando estaba dormida o es que algún conocido pues la llamó. Sin embargo, solo está con la parte de abajo de su ropa interior y el resto está completamente desnuda, y la balacera se escuchó a eso de la 1
1:30 de la mañana. Esto ha sucedido en la colonia 28 de junio de Villanueva Cortés. Repito el nombre de la víctima, Virgilia Puerto, de 58 años, quien era una comerciante de la zona. Las autoridades pues estarán en unos minutos recabando información con los vecinos, porque las circunstancias de su muerte son bastante extrañas debido a cómo quedó el cuerpo totalmente desnudo en la parte de enfrente. No se sabe si pudo haber sido un conocido o un cercano a la víctima. Vuelvo con usted, Ramón. Seis de la mañana, 1 minuto. Congreso Nacional cierra las puertas a cualquier intento de cerrar Panadesa. Los detalles. El Consejo Nacional Anticorrupción presentó una denuncia ante el Ministerio Público por la presunta malversación de 33 millones de lempiras realizada por una red de alcaldías de diferentes sectores del país. Según la denuncia del CNA, la red de corrupción está integrada por 25 alcaldes y exalcaldes, asimismo por 24 tesoreros y extesoreros municipales. Autoridades del Gabinete de Prevención, Seguridad y Defensa informa que una comisión de la Oficina de Naciones Unidas contra Drogas y el Delito brinda estrategias integrales de combate a narcotráfico, narcomenudeo y el crimen en Honduras. En ese sentido, explican que se brindará asistencia técnica en aspectos de seguridad, transparencia, legislación, lavado de activos, ciberseguridad, migración, trata de personas, entre otros aspectos. Organizaciones hondureñas pidieron al gobierno que asigne recursos específicos del presupuesto nacional en favor de la igualdad de género y que declare el estado de emergencia ante las más de 40 mujeres que han fallecido por violencia en este año. Estás 6 de la mañana, 6 minutos. A usted que se incorpora a la presente emisión informativa del país. Estos son los hechos que son noticias en Honduras. Paseo Los Estudiantes, así se le ha denominado un lugar de esparcimiento para que puedan llegar los habitantes de la entrada en el departamento de Copán. Es un lugar que la alcaldía ha habilitado para muchos. Con juegos pirotécnicos, la música pegajosa de Salazar Music Band y la población de la entrada de Copán, la corporación municipal de ese término que dirige el edil José Vicente León Rojas inauguró el Paseo de los Estudiantes. Está lindo para venir, un proyecto muy bonito de tantos que se han hecho y que se les está entregando a la población. Siempre viviremos agradecidos con Dios y con el pueblo. Son muchas personas las que están subiendo, bajando por este bonito proyecto, Vicente. Bueno, usted decía que le van a llamar la avenida del estudiante, que el pueblo le ponga como quiera. Yo no acostumbro ni poner nombre ni inaugurar, pero se me vino a la mente que hace 12 o 16 años, cada vez que venían los periodos de campañas políticas, venían a ofrecer a los barrios, a la población, que vamos a tener un mirador, que vamos a hacer el pasaje del estudiante, que las gradas, que esto, que el otro, pero todo mentira. Hoy por hoy se convirtió en una realidad gracias a los impuestos del pueblo, al apoyo del gobierno central, y lo mejor está por venir. La apertura de la obra sirvió para que los habitantes de la entrada de Copán bailaran hasta el amanecer y recibieran de parte de sus autoridades un lugar de recreación para chicos y grandes. En el municipio de Nueva Arcadia, en el departamento de Copán, con la edición de Jenny Zavala, Ramón Rojas, para Crónicas del Amanecer. Ayer, en horas de la mañana, luego de activarse los protocolos y la alerta en el aeropuerto internacional de Toncontín, una hondureña que venía procedente de Taiwán de visitar a su hijo, que creemos estudia allá en ese país asiático, recibió la atención inmediata del personal de salud ubicado ahí en el aeropuerto internacional de Toncontín, porque presentaba algunas
molestias en su salud, principalmente estornudos y también un poco de resfriado. Ella manifestó sentirse un poco incómoda desde que aterrizó en el aeropuerto de El Salvador. Allá no recibió ninguna atención inmediata, fue aquí donde recibió la misma. Se hablaba mucho de algunos síntomas referentes al problema del coronavirus. Es una epidemia mundial y que ha dejado ya más de 2.000 muertos en todo el mundo. Sin embargo, esto ha sido completamente descartado por la Secretaría de Salud. Ayer en horas de la tarde y noche, las autoridades de salud le manifestaron al pueblo hondureño que descartan cualquier síntoma y descartan la presencia del coronavirus en Honduras. La secretaria de Salud, Alba Consuelo Flores, nos amplía sobre esta información y nos actualiza datos y elementos de lo que está pasando con esta hondureña que todavía se mantiene ahí en el hospital El Tórax. Las noticias nacionales son presentadas por Diunsa. Visita la nueva diunsa.hn y vive la nueva experiencia de compra en línea. Lo mejor para comprar en un clic. Señora ministra Alba Consuelo Flores, secretaria de Salud, ¿cuál es el estado de esta hondureña? Que la buena noticia acá es que se descarta la presencia del coronavirus en Honduras y ella está, de acuerdo a lo que se informa, en su salud estable. Buenos días. Sí, muy buenos días, Ramón Ricardo, y a todos los televidentes, al pueblo hondureño. Creo que es importante informar a la población que la Secretaría de Salud ha trabajado en el caso de la viajera que vino de Taiwán con todo el protocolo establecido por la Organización Mundial de la Salud. Hemos cumplido con el protocolo desde que ingresa al aeropuerto hasta la sala de aislamiento. El día de ayer se siguió todo el procedimiento adecuado hasta llegar a hacer los análisis y estaremos esperando 48 horas para descartar totalmente el pronóstico que se anunció, ¿verdad?, que no se debió hacer. Y creemos que, bueno, nosotros hemos estado dándole seguimiento a la paciente, ya está estable, está muy bien, y nosotros pues lo que nos queda es prácticamente descartar esa posibilidad con los exámenes que se hacen para cumplir precisamente con este protocolo. Es importante informarle a la población que Honduras, así como todo Centroamérica en este momento, cuenta con los reactivos para poder hacer todos los análisis aquí en el país, sí, y no hacerlos en Estados Unidos como se ha acostumbrado. Ministra, la sintomatología que presenta o que presentó esta hondureña nos muestra esta mañana, usted lo puede confirmar, no es de coronavirus. Sí, realmente quien lo dice realmente tiene que ser los exámenes de laboratorio, pero nosotros lo que nos vimos obligados a cumplir el protocolo. Esto porque ella, cuando ingresó al aeropuerto y se le hizo la entrevista, manifestó que durante su estadía en Taiwán tuvo temperatura en su entrevista. Eso nos obliga a nosotros a seguir ese protocolo que ya está establecido por la Secretaría de Salud, por la Organización Mundial de la Salud, y llegar hasta el final con los exámenes y los análisis laboratoriales. Perfecto. Ministra, vimos la reacción de ustedes muy importante ayer, muy a tiempo, los protocolos de alerta en los aeropuertos igual. ¿Esto no garantiza a los hondureños que ustedes están trabajando al 100% y que cualquier persona que de repente pudiese presentar este tipo de síntomas va a ser aislada inmediatamente? Sí, yo creo que es importante destacar que después del episodio generado el día de ayer, que no debió suceder lo que observamos, ¿verdad? Porque realmente hubo un atentado contra la privacidad de la paciente, contra los protocolos que estamos desarrollando, y déjeme decirle que nosotros estamos haciendo toda la investigación pertinente para dar con el responsable de la persona que filtró la información, pero también creo que es oportuno llamar la atención del procedimiento que utilizaron algunos reporteros
que al final nos estuvieron impidiendo que nosotros accesáramos la paciente, ya en este caso, al establecimiento destinado para su aislamiento, poder hacer el procedimiento establecido. Así es que esto, después de la evaluación, nos permitió verificar que realmente pudimos seguir todo el protocolo tal como se establece, desde la entrada de la paciente hasta el final. Y bueno, en este momento, si este caso hubiera sido realmente confirmado, hubiéramos podido dar la respuesta, porque tenemos lo necesario y por supuesto tenemos que ir mejorando en varios aspectos. Recuerde que esta es una experiencia nueva a nivel mundial, y sobre todo en estos países de Centroamérica, que afortunadamente no tenemos ningún caso, pero nos obliga a seguirnos preparando mejor. Y yo creo que también hacer conciencia a la población, sobre todo con el tema de las redes sociales. Esos videos que han circulado creo que no es correcto. Todas las personas nos merecemos respeto, las instituciones, y no podemos continuar haciendo lo que hasta este momento se ha estado ventilando o exhibiendo en las redes sociales. Es un tema que tenemos que considerar, porque esto le puede ocurrir a cualquiera, y yo creo que tenemos que ser solidarios con las demás personas. Perfecto, gracias, ministra. Sí le quiero decir que la prensa en Honduras busca la información. No comparto de repente las escenas de algunos colegas de inmiscuirse mucho en este tema sin ninguna protección, pero la información surge, ministra. Y cuando el subsecretario de Salud, el doctor Nery Cerrato, ayer diera a conocer a los medios de comunicación esta noticia, bueno, de una u otra manera él estaba no confirmando el caso, pero sí confirmando esta preocupación de ustedes como autoridades referente al tema. Yo le recuerdo a usted que la prensa, los periodistas, cubrimos la información porque es oportuno también que el pueblo se dé cuenta de lo que está pasando, pero sí alabamos también el trabajo de ustedes, y esta mañana queremos reconocer el trabajo de ustedes como Secretaría de Salud para poder activar los protocolos a tiempo y dar atención inmediata. Gracias a Dios, la hondureña está estable, nuestra compatriota está estable, y descartaríamos cualquier caso de coronavirus en Honduras. Gracias, ministra, muy amable. A la orden, Ramón Ricardo. Gracias. Las noticias nacionales fueron presentadas por Diunsa. Visita la nueva diunsa.hn y vive la nueva experiencia de compra en línea. Lo mejor para comprar en un clic. Así amanece la capital de la República esta mañana, gracias a las tomas, el video que nos proporciona Norman, quien es nuestro patrullero del aire esta mañana. 18 grados centígrados, amanece la capital de la República. Oportuno para que usted levante sus manos y le dé gracias a Dios por lo que este día será, que declaro será un día bueno para usted y para todos. Seis de la mañana, 24 minutos. Hago contacto con el periodista Carlos Llanes esta mañana. Están advirtiendo de una tragedia ambiental que podría suscitarse en aguas cerca de Islas de la Bahía, especialmente en Roatán, ya que hay embarcaciones cargadas de combustible y de aceite que han sido incautadas y que es administrada por la OAVI. Pero Mi Ambiente esta mañana está advirtiendo que se puede dar una tragedia, ya que la embarcación puede hundirse. Con usted, Carlos Llanes. ¿Qué tal, Ramón? Muy buenos días a todos los televidentes. Efectivamente, Mi Ambiente y la Marina Mercante ya han hecho una inspección dentro de esta embarcación que se llama Emporio, que fue decomisada en el 2013.
a unas personas que traían combustible de contrabando de Venezuela, traían 150.000 galones de combustible y también de aceite. Esta embarcación pues pasó a manos de la OAVI y pues se ha denunciado que está en malas condiciones, inclusive que estaría a punto de causar una tragedia ambiental por las condiciones en las cuales se encuentra. El subsecretario de Medio Ambiente, conmigo, el ingeniero Carlos Pineda. Muy buenos días, ingeniero. Buenos días, Carlos. Sí, efectivamente, tenemos conocimiento de esa embarcación Emporio y en el marco del Comité Interinstitucional alrededor del Acuerdo de Cartagena, que es la seguridad marítima y protección de la biodiversidad de nuestro Gran Caribe regional. Los últimos días se hizo una inspección submarina a través de buzos especializados que estaban en la isla y contactados en la isla de Roatán, contactados por Marina Mercante. Se hizo un buceo y la buena noticia es que a corto plazo ese escenario no sucederá porque el casco está en buen estado, lo que no significa que hemos bajado la guardia. Estamos emitiendo la medida de mitigación a quien corresponde para a la brevedad posible hacer el achicado del combustible de esa embarcación y depositarlo en un lugar seguro antes de que suceda un derrame, ¿verdad? O sea, gracias a Dios tenemos un poco de tiempo, no mucho tiempo. No hay un riesgo que en un mes se va a romper el casco y se va a derramar el combustible. Está en un lugar donde está protegido de los vientos del norte. Ingeniero, pero el detalle es que hay que dejar la cultura de que la solución o no vamos a proceder a atender ese asunto cuando ya esté la tragedia. Esto es con anticipación. Sí. Cuando fue decomisada esa embarcación todavía no teníamos listo el protocolo para este tema. Ya hace un par de años lo tenemos listo. Entonces, si ahora, por desgracia, sucede ese escenario de que un barco es decomisado, la primera medida es achicar el combustible, ¿verdad? Muy bien. Ingeniero, en caso de que esta embarcación se hunda a causa del descuido por parte de la OAVI, ¿cuál sería el efecto ambiental? Bueno, primero que todo, yo no quiero pensar, disculpe Carlos, en ese escenario porque no va a suceder. Después de que se achique el combustible, OAVI ya está diseñando y planificando las acciones para sacarlos del mar y ponerlos en un lugar seguro, ¿verdad? Ahorita la medida de mitigación inmediata es achicar el combustible para que no suceda un derrame, ¿verdad? Y no va a suceder. Bueno, está optimista, ingeniero, pero el riesgo existe. El riesgo existe, sí, y ya yo no quiero tapar el sol con un dedo. Ya existe un protocolo caro, difícil, complicado, para poder atajar un problema como ese que no va a suceder. Bueno, la vida marina ahí es tan importante, inclusive de reconocimiento internacional, porque es una zona turística de Roatán. Por eso nosotros estamos poniéndole mucha importancia a este asunto. Sí, en realidad ahí es el Parque Marino Costero de Roatán, es un área protegida. Toda esa isla es un área protegida, ¿verdad? Bueno, ingeniero, en ese tema de la vida marina, nosotros somos suscriptores de convenios internacionales, podríamos ser hasta sancionados inclusive. No, en este caso ser suscriptor de un convenio internacional se convierte en una oportunidad, porque si necesitáramos apoyo técnico específico, tenemos el mecanismo para que rápidamente expertos de ONU Ambiente, por ejemplo, acudan a apoyarnos. Perfecto, bueno, muchísimas gracias al subsecretario de Medio Ambiente. Pues van a trabajar para a corto plazo poder solventar esta problemática que se está generando en Roatán. Ramón Matute, con el estudio. Ejecutan Operación Tucano para contrarrestar delincuencia común y crimen organizado. Meilin Paola Coto, con usted.
Aquí en Ramón, el Ministerio Público, bajo la Fiscalía Regional de Santa Bárbara, está ejecutando la operación Tucano en el occidente del país, entre la cual se pretende ejecutar una gran cantidad de capturas por diferentes delitos y también allanamientos e inspecciones en busca de drogas, armas y vehículos robados en este departamento. En el marco de esta operación también se están investigando acusaciones contra personas que integran bandas organizadas y estructuras criminales implicadas en varios delitos como asesinatos, homicidios, también algunas denuncias de abuso sexual contra niños, personas de la tercera edad y en perjuicio más que todo de víctimas vulnerables. Asimismo, la Fiscalía del Ambiente está desarrollando algunos operativos y saturaciones para prevenir el transporte ilegal de productos forestales y también la tala ilegal. Y se están verificando también otras fiscalías de Santa Bárbara que tienen que ver con una campaña de reforestación en el área del Río Chiquito y también para prevenir aquellos delitos contra personas de la tercera edad y la niñez. En estos precisos momentos se está ejecutando a nivel del departamento de Santa Bárbara esta operación Tucano, que va más que todo en defensa de aquellas personas vulnerables como ser los niños, los adultos mayores y aquellos que han sido víctimas de la violencia por estas bandas de crimen organizado. La operación Tucano está en marcha en todo el departamento y también le comento, Ramón, que a esta hora de la mañana la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas está ejecutando una campaña de prevención y socialización en el sector de San Pedro Sula, exactamente en Maeco, donde se va a estar chequeando tanto los conductores como a los ayudantes para de esta forma evitar que sean víctimas de extorsión y también verificar si no hay personas implicadas, entre ellos en este delito. En estos momentos ya la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas está en el sector de Maeco en San Pedro Sula. Son operaciones simultáneas de dos entes de seguridad, el Ministerio Público por una parte en Santa Bárbara y la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas de la ciudad de San Pedro Sula. No sé, pues si nos da tiempo, pues estamos llegando a unos puntos. Gracias a la periodista Meilin Paola Coto, cuando nos está informando sobre esta operación Tucano, que busca neutralizar delincuencia común y crimen organizado en el departamento de Santa Bárbara. Tendremos imágenes más adelante. Bien, hacemos contacto esta mañana con el periodista Gerson Zapata, porque estaremos dialogando con el diputado Jorge Lobo, para poder platicar con él, Gerson, referente al tema del cierre o no cierre de Banadesa. El presidente del Congreso Nacional de la República, en un tuit en las últimas horas, ha manifestado que no procede mientras no exista el consenso de todos los sectores del país, principalmente con el sector productor. Gerson, con ustedes, buenos días. Bien, ingeniero Jorge Lobo, es una buena noticia esto, en el sentido de no cerrar Banadesa, como lo ha dicho el propio presidente del Congreso Nacional. Muy buenos días, don Ramón Matute, y a todo ese gran auditorio de TN5. La verdad que muy contento, muy satisfecho como diputado, presidente de la Comisión de Agricultura y representante de ese gran sector productor, que por lo menos una autoridad como el presidente del Congreso se haya tomado la molestia de escuchar a los productores, porque el Congreso solo tenía una versión, sí, que era la versión de la Comisión Nacional de Bancas y Seguros, pero no tenía la otra versión. Y para sacar el mejor producto o la mejor solución, donde no vayamos a tener problemas con la población ni con nadie, era escuchar a los sectores. Entonces el presidente del Congreso dijo que se comprometía a no someter al cierre de Banadesa a la Cámara mientras no se llegara a una solución que la vamos a construir, ¿quiénes? Miembros del Congreso Nacional, miembros de los productores, representantes de la FENAC,
que ellos tienen sus asesores en materia económica también, en materia bancaria, miembros de programa, miembros de FENAGRO, y que iba a invitar al Ejecutivo para que formara parte de esta comisión, y así los tres sectores pudiésemos sacar cuál es la mejor solución para el tema de Banadesa, pasando de que ahí se habló mucho del no cierre y que solo se necesita revisar su reglamento, que en el reglamento mismo ya están los procedimientos para hacer todo lo que la comisión dijo que no se podía hacer, pero ahí están ya estipulados, y eso es muy importante porque cuando escuchamos al pueblo podemos sacar verdaderamente soluciones que nos beneficien a todos. ¿Cuándo se somete el dictamen a discusión en la Cámara Legislativa, ingeniero? El dictamen no se someterá, del cierre de Banadesa no se someterá el dictamen mientras esta comisión, que hoy a las 2 de la tarde nos reunimos en el Congreso para empezar a buscar cuál es la solución, ¿verdad? Pero recordemos que yo unas semanas atrás me reuní con la FENAC y todos los sectores productores, y yo ya les había dicho, miren, no vayamos a venir al Congreso a hablar de lo mismo, que no queremos el cierre, vayan construyendo una propuesta que verdaderamente nos garantice, uno, que los créditos se van a recuperar de la gente morosa en Banadesa, dos, que los casos de corrupción no van a quedar en impunidad y que aquí no se va a proteger a nadie, y tres, que sea un banco que verdaderamente venga a satisfacer las necesidades de los sectores productivos, de la gente de los mercados, que podamos sacar un producto financiero que verdaderamente vaya acorde a la necesidad del agro. Gracias, ingeniero Jorge Lobo, muy amable por atendernos esta mañana. Buenos días, don Ramón. Buenos días. El periodista Melvin Fernando Paguada, en el entrevistado TN5 de hoy, dialoga con el coordinador de la Unidad de Política Limpia, el licenciado Javier Franco. ¿Qué elementos noticiosos maneja esta unidad? Tenemos entendido, Melvin, que hay 11 líneas de investigación por política prematura. Contigo, buenos días. Buenos días, Ramón Edgardo. Buenos días, Ramón Edgardo, televidentes. En efecto, Javier Franco, presidente de la Comisión de la Unidad de Política Limpia, sobre esas 11 líneas de investigación que ha preguntado Ramón Edgardo, ¿qué hallazgos ha encontrado hasta ahora? Bueno, la Unidad de Política Limpia ha venido trabajando después del 2017 de estas investigaciones que hemos realizado. Hemos realizado todo un proceso no solamente de fiscalización, sino que también de auditoría. Esto nos ha llevado a nosotros a por lo menos 90 citatorios para candidatos y candidatas, algunos de ellos en su mayoría que resultaron electos, lo que nos permitió poder hacer cerca de 60 audiencias de descargo. Esto es parte del procedimiento que la unidad ha hecho a través de su rigurosa fiscalización y su rigurosa auditoría. Al parecer hay un entender de la población hondureña de que después de una elección como la del 2017 los hallazgos deberían ser inmediatos, pero debemos recordar que la unidad tuvo a bien, el pleno de comisionados, enfocarse en los candidatos que resultaron electos. Estamos hablando de los 475 candidatos que resultaron electos, desde la figura presidencial hasta los diputados y los alcaldes que resultaron electos y que están en el ejercicio de sus cargos. Algunos otros que no resultaron electos, recordemos que también en el caso de las municipalidades, estos siguen o quedaron como regidores, de manera que todos, casi en su mayoría, más de 800, son funcionarios públicos. La unidad, después de estos 90 citatorios en los que encontramos inconsistencias en casi 400 millones de lempiras, de casi más de 1.000 millones de lempiras por primera vez, y esto es un dato muy poderoso, digamos, en el sentido de que antes en la historia no existía una línea de base que nos dijera cuánto era el aproximado de auditoría que se hacía o cuánto era el estimado de gasto de campaña. Recordemos que hoy en día la ley establece techos para que estos techos, estos candidatos o sujetos obligados no lo sobrepasen, y hay sanciones para los mismos. Y después de haber auditado más de 1.000 millones de lempiras, encontramos 400 millones que presentaban inconsistencias. Estas inconsistencias radicaban en que la rigurosidad misma
en que la unidad ha hecho este proceso de auditoría ha llevado a que veamos factura por factura, ha llevado a que veamos informe por informe, y hemos encontrado ahí algunas inconsistencias en estos 400 millones de lempiras, que van desde, digamos, una factura que decía el uso de combustible, o que fue un gasto de combustible que era incongruente con el informe que el candidato presentaba, y por eso fue citado. Muchos de estos ya se subsanaron, Melvin, y lo nuevo que nosotros estamos viendo en este año es que hemos decidido comenzar a hacer nuevas auditorías sobre las mismas auditorías que teníamos, y hay candidatos que aún después de varios citatorios no han acudido a la unidad para tanto subsanar como para también hacer la entrega respectiva en forma y fondo de los informes, y esto ha llevado a cerca de 11 candidatos, dentro de ellos diputados y alcaldes. Javier, ¿hasta qué extremo la nueva ley que regula las campañas políticas o financiamiento de campañas políticas rompe los techos presupuestarios? Recordemos que el techo de gasto de campaña variaba de acuerdo a una fórmula que ya había establecido en aquel momento el Tribunal Supremo Electoral, en el cual era la suma de todo el censo nacional electoral, lo de las personas aptas para votar, multiplicado por el doble del costo del voto, que en aquel momento llegó a 75 lempiras. Para lo cual existía un techo de gasto de campaña arriba de 475 millones de lempiras en la figura presidencial, y en la figura de diputados variaba de acuerdo al censo electoral. Por ejemplo, un candidato a diputado por Francisco Morazán no podía sobrepasar su techo de gasto de campaña arriba de los 4.5 millones de lempiras, diferente a un candidato a diputado de Cortés, que no podía gastar más de 5 millones de lempiras. Podemos estimar a manera de ejemplo y como un ponderado que la unidad ha detectado que en su gran mayoría, o por decir el 100% de los candidatos, no sobrepasaron el techo de campaña. Estimamos que los que más llegaron fue a un 60% del gasto de campaña, porque ellos sabían que la sanción por sobrepasar el techo, la multa o la sanción era el doble del costo del voto, de manera que si alguien sobrepasaba 500.000 lempiras su techo de campaña, la multa y la sanción que la unidad pondría era de 1 millón de lempiras. Javier, rápidamente, en el marco del Consejo Nacional Electoral, ¿goza usted de independencia o dependencia? El Pleno de Comisionados de la Unidad de Política Limpia ya tuvo su primera reunión con autoridades de la directiva del Congreso Nacional, pero también a su vez con la Comisión Especial de Reformas Electorales. Nosotros hemos presentado, porque no tenemos iniciativa de ley, nuestra propuesta de reformas electorales a lo que se refiere a la ley de financiamiento, a la ley de fiscalización del financiamiento político. Siempre en temas políticos esta mañana, sorprende que los partidos que están en materia de reforma electoral, Libre, Partido Nacional, Partido Liberal y la Comisión Técnica estén de acuerdo en que la figura de la línea continua para escoger diputados se aplique en la nueva ley electoral y en los próximos procesos electorales. Leonor Osorio, diputada nacionalista, nos explica acá. Nosotros como comisión el día de hoy tuvimos la última reunión donde estamos discutiendo precisamente el mecanismo del sufragio, ¿verdad? La instalación de mesas electorales y cuál es el procedimiento para el sufragio. Uno de los temas que se abordaron hoy es el tema de cómo se marca el voto, el tema de la línea continua que se implementó en las elecciones anteriores, pues esta vez también va, por lo menos dentro del proyecto que estamos discutiendo, ¿verdad? Nosotros creemos que lo que se debe respetar es la intención del voto, que no importa si es a través de 23 marcas, en el caso de Francisco Morazán, o una línea continua. Lo que nosotros debemos respetar es la intención del voto del pueblo hondureño. ¿Y hubo consenso entre los partidos políticos y en los diputados? Es un tema que estuvimos discutiendo y al final todos llegamos a la conclusión que realmente, como le repito, eso es intención de voto y que debe respetarse a la hora de ejercer el sufragio. Así que, por lo menos al interno de la comisión sí hay consenso para que se pueda establecer. Pues al final, como le digo, estos son temas que no siento yo que vengan a perjudicar. La gente sí va a marcar por un partido político, por todos sus candidatos, va a marcar en línea continua, si no, va a marcar con una X en los diferentes partidos políticos. ¿Aceptó Libre? Aceptó Libre. Bueno, aceptó Libre. Bien, que aceptó también el Partido Libertad y Refundación,
Como criticaron tanto a los nacionalistas en las elecciones pasadas por la aplicación de la línea continua, ahora es una figura que está incluida en el proyecto de ley que va a ser discutido en la Cámara Legislativa. ¿Qué opina el diputado Harry Dixon de Libertad y Refundación, Tony Munguía? Rápidamente le consultamos al diputado Harry Dixon. Ramón Matute, ¿esto es cierto? ¿Llegaron a un consenso, sí o no? Un gusto saludarle. Buenos días. Muy buenos días, Ramón, y a todo el pueblo que nos está viendo. Bueno, yo creo que hay que aclarar algunas situaciones. El voto en plancha es una estrategia siempre de los partidos grandes para tener mayor cantidad de diputados en el Congreso Nacional. De hecho, los partidos grandes como el Partido Nacional, el Partido Liberal, el mismo Libre, siempre lo han pedido en sus procesos generales. Ahora, ¿cuál fue la diferencia con la línea continua en el periodo pasado? Que la ley electoral no permitía la línea continua. Por eso fue la protesta y el Tribunal Supremo Electoral, dominado por el Partido Nacional, permitió que el Partido Nacional hiciera uso de esa práctica. O sea, esa fue la única diferencia. Ahora, la estrategia de cada partido político es voto en plancha. ¿Por qué? Porque necesitan tener mayor cantidad de diputados en el Congreso Nacional. Ahora, la decisión de votar en plancha o no votar en plancha es ya una decisión personal de cada quien que va a votar. Pero esto lo van a ustedes consensuar, lo van a aprobar en las mismas reformas electorales, y le pregunto esto directamente, ¿lo que era bueno antes o malo antes ahora es bueno? No, es que vuelvo y repito, yo creo que ahí hay una equivocación. Lo que se decía en el periodo pasado es que la línea continua no estaba permitida por la ley electoral. O sea, usted podía... Pero ahora lo van a permitir ustedes. Hay que analizarlo, no nos hemos puesto a analizarlo con nuestro representante en esa comisión de la nueva ley electoral, pero yo creo que no hay ninguna equivocación, ninguna malinterpretación. Simple y llanamente, en el periodo pasado la línea continua no era permitida por la ley electoral. Si era permitida las marcas individuales hasta hacer la plancha en una boleta electoral. ¿Usted estuvo en esta reunión, sí o no? No. Okay. No. Muchísimas gracias. Él es el abogado Harry Dixon a esta hora de la mañana. Vámonos a una pausa comercial. Volvemos con más información. Jennifer Girón esta mañana con su Click TN5. Buenos días. Buenos días, Matute. Y usted sabe pues que la polémica actualmente es el coronavirus. Correcto. Y todo lo que ha ocurrido en Honduras. Pero más allá de la polémica, nosotros aquí en el Click queremos mostrarles el estudio más reciente publicado en China sobre este virus. El informe de los Centros Chinos para el Control y la Prevención de las Enfermedades fue publicado apenas este lunes pasado y tuvo en cuenta cerca de 72.300 casos diagnosticados en China hasta el 11 de febrero. Por eso les menciono que es el más actualizado. Entre ellos los datos pues confirmados, los sospechosos y también los casos asintomáticos. Pero bien, les voy a explicar algunas de las claves o conclusiones más fuertes de este estudio. Uno de ellos son los elevados riesgos para personas mayores. La tasa de muerte es mucho más elevada entre aquellas personas de 80 años o más y se sitúa en un 14.8% de mortalidad según la publicación. El informe revela que entre menores de 0 a 9 años no ha habido muertes, mientras que hasta la edad de 39 años la mortalidad del COVID-19, como se le nombró, se mantiene baja en torno al 0.2% y esto va aumentando hasta la edad de 80 años que les menciono. Otra clave del informe es las diferencias entre hombres y mujeres. Los hombres tienen más probabilidades de morir a causa del nuevo coronavirus que las mujeres. Entre ellos se produce cerca del 64% de las muertes, aunque ambos sexos se contagian por igual. En cuanto a enfermedades preexistentes que colocan a los pacientes infectados en mayor situación de riesgo de morir, se encuentra en primer lugar enfermedades cardiovasculares, seguidas de diabetes, enfermedades respiratorias e hipertensión. Y como punto número 3, esto pues viene, si bien en tanto tiempo como a calmar, pero también viene a decir qué está pasando, qué nos están diciendo o qué nos están ocultando, porque dice la OMS que este virus es menos peligroso que el SARS, el síndrome respiratorio agudo severo, y el MERS, síndrome respiratorio de Oriente Medio. Esto lo dijo en un encuentro con los medios de Ginebra, Suiza, el director general de la Organización Mundial de la Salud. Él dice que parece que el COVID-19 no es tan mortífero como otros coronavirus y dice que más del 80% de los pacientes tiene dolencias suaves
graves, pero se van a recuperar. El 14% tiene neumonía y problemas para respirar, el 5% de afecciones graves, incluyendo fallas de órganos, y el 2% los casos son fatales. Entonces lo que él dice que actualmente pues con los casos en China, estamos hablando de China, el 2% son casos mortíferos, pero el 84% dice que están enfermos pero se van a curar. Entonces habría que ver, esto como le digo fue dicho por el director de la OMS, así que este es el último estudio que nosotros aquí les presentamos en el Click. Gracias, Jennifer, muy amable. Buen día. Click fue presentado por Larache y Compañía. Lo que imaginas, lo construyes con Larache y Compañía. Hola, ¿qué tal? Feliz mañana de miércoles para todos. Bueno, para esta jornada nos aguarda otra jornada de cálida a muy cálida en el territorio nacional. ¿Por qué? Porque persisten los vientos acelerados del este. Hay anticiclones en el Atlántico que están determinando la meteorología en Centroamérica, el Caribe y parte de México. Los vientos acelerados se hacen sentir en zonas altas del centro, del sur y la región oriental. Y como consecuencia, pues barren con toda la humedad presente en el ambiente y nos dejan con algunos grupos de nubes que ingresan al país de forma intermitente y luego totalmente pues despejado. Eso permite mayor calentamiento de la superficie terrestre. El otro punto es que sí nos mantienen agitado el oleaje. Las últimas 48 horas hemos tenido mar picado a lo largo del litoral Caribe y también en el Golfo de Fonseca. En el transcurso de esta jornada, de forma gradual, las condiciones del tiempo volverán a la normalidad. Y otro punto importante es protegerse la boca porque seguimos recibiendo toneladas de polvo del Sahara, que algunas micropartículas vienen contaminadas y aceleran pues los procesos para las personas que padecen de enfermedades respiratorias. Las temperaturas van de 29 a 34 grados Celsius para esta jornada en la parte alta de Centroamérica, incluyendo nuestras zonas costeras que pueden llegar a picos de 35 grados. Mis amigos, es todo. Esta mañana cuídense mucho, siempre les queremos como televidentes y no como noticia. Que la pasen bien. Mucha atención a esta noticia. Las Fuerzas Armadas de Honduras le están pidiendo a la Secretaría de Desarrollo Económico que saque de circulación y de venta la vestimenta militar replicada en el comercio nacional, porque mucha de esta es utilizada por el crimen organizado. Carlos Llanes, con usted. Es correcto, Ramón Matute. Bueno, me encuentro con el portavoz de las Fuerzas Armadas, el coronel Yuri Chávez, porque están ellos, los ha alentado esta situación a tener que tomar medidas y estas medidas pues implicaría la regulación en los comercios. Muy buenos días, coronel. Sí, muy buenos días al pueblo hondureño. Ramón Matute, licenciado, buenos días. Quiero decirle que dejar bien claro y categóricamente que lo único que está autorizado para la fabricación y distribución de indumentaria militar para uso de las Fuerzas Armadas es la industria militar de las Fuerzas Armadas INFA. De ahí todo lo que usted ve en el comercio, en algunas tiendas, algunos negocios que están en la ciudad capital y en todo el país, esas son prendas parecidas que la fabrican a la indumentaria militar. No son hechas por la industria militar, ni la industria militar se las ha proporcionado a ellos. ¿Estarían ustedes entonces solicitando a la empresa privada de que tome medidas en este asunto? Le estamos solicitando a la empresa privada que regule y tome medidas, que de repente se van a hacer inspecciones también, porque no puede ser, porque yo me recuerdo en los años 80 esto era penado y actualmente está en el Código Penal también, que eso lo va a explicar el teniente coronel Lasco, que es parte de la auditoría de las Fuerzas Armadas. Pero vuelvo y repito, la única que está autorizada para confeccionar indumentaria militar para el abuso de las Fuerzas Armadas es la industria militar de las Fuerzas Armadas INFA. Perfecto. Coronel Santos Nolasco, ¿de cuánto es la pena para las personas que corten indumentaria militar? Bueno, la tendencia va más o menos de 2 a 4 años y ya lo que si esta uniforme es utilizado en actividades criminales va de 4 a 8. Así que está debidamente regulado en el Código Penal y yo creo que es muy importante hacerle un llamado a la población para que no adquiera este tipo de indumentaria porque definitivamente va a estar involucrado en una situación de carácter legal. ¿Buscarían ustedes el mecanismo para poder solicitar al Congreso de que sean más agresivas estas penas? Es que yo creo que el análisis que se debe hacer en relación a cuántos años tiene esta pena, esta actividad delictiva, hay entes que ya están llamados para que hagan ese tipo de análisis y tomen una decisión. Nosotros en este caso como autoridades lo único que nos queda es aplicar esas decisiones que ellos tomen en sus diversos niveles.
Coronel, la medida o la regulación sería para la indumentaria militar en manos de civiles o para también la alusiva. El personal civil no puede portar ninguna indumentaria militar. ¿Aquí es algo parecido? Tampoco. No debería. No debería. No tiene por qué. Perfecto. No tiene por qué. Entonces se le pide nuevamente el llamado a las personas, a los comerciantes que tienen este tipo de tiendas y venden este tipo de indumentarias parecidas a la indumentaria militar, que se restringan a hacerlo. ¿Me está entonces confirmando que podrían hacer operativos para tratar de decomisar esto? No se descarta que se podrían hacer operativos porque la gente la use para delinquir y hacerle daño a la población. Perfecto, bueno, nos queda muy claro y esperamos que también a la población. Ramón, ¿cómo está el estudio? Bueno, queda claro, Carlos Llanes, las Fuerzas Armadas están pidiendo sacar de circulación toda indumentaria militar replicada en el comercio nacional y que vendrán operativos por parte de la Policía Militar y del Orden Público para quitar estas indumentarias militares que utilizan los civiles. Hasta aquí TN5 Matutino, a continuación el periodista Renato Álvarez con un interesante frente a frente. Usted, amigo y amiga, que pase un feliz día.